Bienvenidos todos. Gracias. Buenos días a todas y a todos nuestros distinguidos participantes y espectadores. Mi nombre es Itzel Álvarez Rodríguez. El día de hoy yo voy a estar moderando esta mesa y es para mí un honor darles la más cordial bienvenida a esta mesa académica en el marco de nuestro Congreso Internacional Holocausto, Perspectivas Actuales para un Camino hacia la Paz. Esta mesa está dedicada a explorar cómo podemos contribuir y ser actores en la construcción de una cultura de la paz. Y en este espacio tendremos el privilegio de contar con la participación de dos destacados expertos eh, que compartirán con nosotros sus conocimientos y perspectivas ante un tema tan apremiante. Así que, sin más, permítanme presentar a nuestros distinguidos panelistas. En primer lugar, nos acompaña el doctor Felipe Canuto, quien es doctor en estudios mesoamericanos por la UNAM con mención honorífica y homenajeado con la medalla Alfonso Castro. Actualmente es profesor e investigador en el Departamento de Estudios Culturales de la Universidad de Guanajuato y miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Sus líneas de investigación son la literatura indígena de México, la sociolingüística indomexicana, de la que ha publicado libros, capítulos y artículos en revistas nacionales e internacionales, labor por la que ha sido reconocido por su profundo conocimiento en lingüística indígena y su compromiso con la preservación y revitalización de las lenguas originarias. Bienvenido, doctor. No sé si se encuentre por ahí. Sí, Sí, ¿sí ya me escuchan? sí. Sí, bueno, ya, sí. Pues hola, muy buenos días a todos, a todas. Es un gusto estar aquí en esta reunión compartiendo acerca de estos temas tan importantes que, como se continúa diciendo, siguen siendo muy vigentes. Al día de hoy siguen siendo vigentes. Hay que seguir hablando de esto. Y bueno, en este caso, lo que yo voy a presentarles en esto de la extinción, el exterminio de gente que ha sucedido y sigue sucediendo, yo voy a irme por otro lado y voy a abordar el exterminio de las lenguas, que bueno, se deja vivir a la gente, a la población, pero se extermina su lengua y desde luego esa gente deja de ser lo que es para ser lo que quieren que sea, ¿no? Y ahí finalmente hay un exterminio, ¿no? Esa gente no sigue siendo lo que era, sino lo que quieren que se convierta a través del dominio lingüístico, ¿no? Y en este caso, Sí. pues, yo les voy Em, en particular hablar sobre el tema mexicano, el tema, regresando un poquito hasta el último, eh, segunda mitad del siglo XVIII, de la época colonial, pero porque es importante conocer esa época porque nos va a llevar hasta donde estamos ahora y por qué estamos donde estamos ahora. Voy a compartir aquí con ustedes una am, presentación que preparé. Disculpe, doctor. Sí, ¿Me permite presentar también a la doctora? Sí, claro que sí. sí, gracias. También, si me lo permite, bueno, le daremos la palabra primero a la doctora. Espero no haya mayor inconveniente. Sí, bueno, gracias. Una disculpa. Bueno, asimismo nos acompaña también la doctora Raquel Katz, una destacada académica y médico, además de ser la orgullosa hija de un sobreviviente de la Segunda Guerra Mundial y del Holocausto. Hoy nos acompaña para compartir su experiencia familiar y personal respecto al judaísmo en México. También me gustaría mencionar que esta mesa se titula Un mundo donde cabemos todos y comentaremos las problemáticas modernas que aquejan a nuestro entorno. Entonces, eh, bueno, me procedo a darle la palabra a la doctora Rachel Katz. Doctora, ¿se encuentra por ahí? Aquí estoy, ¿me escuchan? ¿Me Sí, ven? ¿Me escuchan? Sí, todo bien. sí, todo bien. Ok, perfecto. Primero, buenas tardes, buenos días todavía, estamos a unos minutos de buenas tardes. Buenos días y quiero agradecerle sobre todo a Jessica Lepe la invitación y quiero hacer una mención especial de que este congreso se haya hecho a pesar de
Es muy interesante el hecho de que este Congreso está hablando sobre la discriminación, está hablando sobre el antisemitismo, está hablando sobre el odio sin ninguna razón, y este Congreso estuvo amenazado para que ya no existiera, y sin embargo aquí estamos. No importa que sea presencial o que sea virtual, el hecho es que aquí estamos todos los panelistas están, todos los organizadores están, y tenemos que difundir nuestra voz, y eso es lo más importante. A quien yo conozco y fui invitada por ella es Jessica Lepe. Muchas gracias, Jessica, por la invitación. Es un honor estar aquí, es un honor participar en algo tan importante de difundir la voz de lo que es correcto, de lo que tenemos que superar, de lo que tenemos que hacer bien. Yo en esta ocasión voy a hablar sobre mi papá, el señor Marcos Katz, en hebreo Mordechai Katz, que fue sobreviviente de la Segunda Guerra Mundial, que estuvo durante el Holocausto y logró escapar, y que llegó a México. Y ese es el eslabón que nos va a unir a esta mesa, el hecho que llegó a México y qué pasó en México después de estar en Europa. Mi papá nació en Cracovia, Polonia. A los 2 años se mudó a un pueblo que se llamaba Teschin, y ahí vivió hasta los 12 años, casi 13 años, en donde le llegó una carta de parte del gobierno en donde lo llamaban a que se presentara a un campo de trabajo. Esto fue en 1939. Mi papá nació en 1927, y en 1939 llegó esta carta en donde le decían que si no se presentaba al campo de trabajo, iban a ir por él. Y eso fue, digamos, que el momento que se decidió que se tenían que ir de ahí y tenían que buscar la forma de irse. Tenían papeles para, no sé si ya se mencionó aquí o no, que para poder salir de Polonia o de cualquiera de los territorios ocupados por Alemania, uno tenía que presentar una visa de un país que le permitiera entrar, que lamentablemente, y eso es algo que también tenemos que aprender de eso, los países cerraron sus fronteras. Cientos de miles, millones se hubieran salvado si los países del mundo hubieran abierto sus fronteras para que pudieran llegar para que pudieran salir y llegar a sus países. Entonces recurrieron a lo que podían, que era, ¿qué es lo que era? Salir con visas falsas. Era su única opción. En el caso de mi papá, tenía una visa de un país de Sudamérica que no era real, pero que funcionó para que pudiera salir. Se fue con su papá porque su mamá sí tenía la visa, pero los papás de su mamá no, y su mamá quiso esperar para no dejar a sus papás solos. Entonces se fue solo, mi papá fue hijo único, se fue solo con su papá, vendieron todo lo que tenían, y no se van a imaginar qué compraron para poder transportar lo poco que tenían. Compraron 2 centenarios mexicanos. ¿Cómo llegaron a obtener 2 centenarios mexicanos en Polonia en 1939? No sé decirles, pero mi abuelo, el papá de mi papá, los metió cada uno en la suela de uno de sus zapatos, y con esos 2 centenarios se fueron. Atravesaron Italia y fueron hacia Turquía, y llegaron a Istambul. Y ahí había un hotel donde, le llamaban hotel, el Hotel de los Piojos, donde esperaron el permiso para ir a Israel, que en esa época estaba bajo el mando de los británicos, que tampoco dejaban entrar.
O sea, realmente es algo que yo creo que hay que concientizarnos mucho, que si los países hubieran abierto sus puertas, millones de personas no hubieran perdido la vida. Y no solo judíos, sino todas las personas que tuvieron que quedarse porque no podían salir. Estuvo un año ahí en Turquía, en Estambul. Ahí conoció a la que iba a ser su esposa años después, a mi mamá. Y finalmente logró salir como hijo solo. Mi abuelo no logró el permiso. Él salió y lo llevaron a un orfanatorio en Palestina, Israel, bajo el mando británico, y un año después mi abuelo logró salir también. Vivieron ahí en Israel, Palestina de esa época, durante varios años. Recibieron un telegrama en donde les avisaban que su mamá había fallecido, cosa que mi papá no creyó. Pero antes de llegar a Israel, se me pasó hablar un poquito del antisemitismo y de lo que vivió en Polonia antes de poderse escapar. Mi papá era un niño y un día iba caminando por la calle y unos nazis lo agarraron y le cortaron sus peot, sus pelles, que son los rizos que tienen la gente que sigue el hasidismo y que se deja crecer el pelo, los niños y adultos se dejan crecer unos rizos de los lados como patillas, pero largas. Y entonces lo agarraron, él tenía 10, 9 años, 11 años, era un niño, y lo agarraron, le cortaron las peot, las pelles, y luego le dijeron que corra y le estuvieron disparando a los pies. Cuando finalmente llegó a su casa, estaba tan asustado que durante 3 días no salió de debajo de su cama. Se metió debajo de su cama y estuvo metido ahí durante 3 días del miedo que tuvo de esa experiencia con los nazis. Esto fue antes, naturalmente, que pudieran escapar. Entonces, finalmente estuvieron en Israel durante algunos años. Les avisaron que su mamá había fallecido, cosa que él no creyó y que después se supo que no fue cierto. Su mamá estuvo en un campo de concentración en Bergen-Belsen durante 2 años y sobrevivió la guerra, y se unieron los tres finalmente en el año 45, porque si uno podía demostrar que tenía un padre, un hermano o un hijo en Israel, en Palestina, bajo el mandato británico, lo dejaban quedarse. Y pues mi abuela tenía un esposo y un hijo ahí, y se quedó, pero venía muy enferma, pesaba 35 kilos y tenía disentería, y le dijeron que se tenía que ir a un mejor clima, porque en esa época Israel tenía vientos calientes, tenía muchas enfermedades, todavía no era la Israel que es el día de hoy. Y los médicos le dijeron que buscara un mejor clima, un mejor lugar, y tenía una hermana que había llegado a México casualmente. Es toda una historia de cómo llegó a México. De polizón en un barco llegó a Veracruz. Entonces decidieron los tres, papá, mamá e hijo, llegar a México. Y mi papá nos decía que el haber llegado a México, llegó sin un centavo, llegó sin una educación, porque en Israel se dedicó a trabajar para mantenerse, no pudo ir a la universidad, pero llegó también sin Gestapo, sin discriminación, sin antisemitismo. Y esa es la experiencia que vivió mi papá en México. En México, México lo recibió con los brazos abiertos. Al principio fue maestro de escuela, llegó a Monterrey, donde después de ser maestro le dieron el puesto de
director de la Escuela de Monterrey. Después vino a la Ciudad de México. Le tomó 3 años ahorrar suficiente dinero para pagar medio boleto para que mi mamá llegara a México con él, que llegó también como maestra. Y empezó oportunidades, hubo muchas oportunidades, no había discriminación, no había antisemitismo. Era un país con los brazos abiertos que recibía a todos los que llegaban. Si lograban la visa, naturalmente, porque México tampoco daba visas en esa época, pero lograron tener el permiso para venir. Y mi papá floreció en el país, se casó con mi mamá, que la trajo también de Israel. Tuvo sus hijos, somos 4 hijos, que los 4 nacimos acá. Los 4 estudiamos y florecimos aquí y tuvimos nuestras carreras. Y Jessica me pidió que hablara sobre mi experiencia como judía en México al crecer. Y mi experiencia es que nunca me sentí diferente. Nunca me sentí diferente a otros, nunca me hicieron sentir diferente. Eso es algo que de veras podríamos aprender el día de hoy, que el día de hoy las cosas han cambiado y están cambiando lamentablemente. Pero cuando nosotros crecimos, yo nunca me sentí diferente a nadie. Fui a la Universidad Iberoamericana, y fui una más. O sea, nadie me dijo, oye, tú eres judía. Nunca escuché esa frase, nunca escuché un insulto, nunca escuché algo que me hiciera sentir, mal, que me hiciera sentir diferente, que me hiciera sentir apartada de los demás. Nosotros amamos a México, nuestra familia, le tenemos mucho agradecimiento y ojalá México continúe siendo como lo fue durante todos estos años. Mi papá floreció aquí, él fundó la Cámara de Comercio México-Israel, que acaba de cumplir 70 años de su fundación, el año pasado me parece, que se hicieron muchas ceremonias al respecto. Mi papá la fundó, la Cámara de Comercio México-Israel. También mi papá ayudó en México a que se haga el Tratado de Libre Comercio. Fue una de las personas más importantes para que esto se lleve a cabo. Y eso es lo que pasa cuando en un país le permiten a la persona ser quien es. Nosotros somos una familia judía religiosa que respeta nuestras tradiciones, cuidamos Shabbat, cuidamos Kasher, todos en la familia, gracias a Dios, de mi papá y mi mamá, solamente de mi papá y mi mamá hacia abajo, ya somos más de 80 personas. De 4 hijos, 17 nietos, 45 bisnietos, y todos gracias a que pudimos florecer y estar y nunca fuimos apartados, discriminados, no hubo antisemitismo y gracias a eso hemos logrado todo esto. Entonces, en primer lugar, Jessy, gracias por permitirme hablar acá. Mi papá falleció en el 2016. Mi mamá nos está escuchando, está con nosotros, tiene 94 años y sigue viviendo aquí en México muy feliz y dice que su hogar y su casa es su casa de México. Entonces, yo deseo que México continúe siendo lo que era, un país abierto a todas las religiones,
a todas las creencias, a todos, a todos los que quieran venir y seguir siendo quienes son, porque nosotros nunca dejamos de ser quienes somos. Mi papá nunca dejó de ser quien es. Y pudo avanzar y pudo convertirse en el gran hombre que se convirtió. Muchas gracias. Muchísimas gracias por su intervención, doctora. De verdad es muy fructífero para todos los que la estamos escuchando. Me gustaría ahora dar paso a la participación del doctor Canuto en esta mesa con el tema de otros holocaustos, el genocidio lingüístico. Y bueno, perdón, como pequeño paréntesis, también me gustaría invitar a nuestro público a que participe activamente en los comentarios y al final de la participación del doctor, pues haremos las preguntas. Gracias. Sí, bueno, nuevamente aquí estoy con ustedes, ahora sí para empezar a hablarles acerca de esta cuestión que ya les había adelantado un poquito y les decía que les voy a compartir una presentación para guiar esta plática y que no ande divagando mucho. Entonces, el tema precisamente, como decíamos, de otros holocaustos, el genocidio lingüístico, es decir, cuando se mata a las lenguas, porque ninguna lengua se muere por sí sola, ningún animal se ha extinto por sí solo. Ahí cargamos como humanidad con el exterminio también de animales y de muchas especies vivas. Pero bueno, ahora voy a hablarles de la extinción de lenguas, no tanto de